El caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rothenburg. En 2001, Armin Meiwes publicó un anuncio en un foro de internet para encontrar a alguien que voluntariamente quisiera ser asesinado y comido. Increíblemente, un hombre llamado Bernd Branders respondió. Los dos se conocieron, grabaron el macabro encuentro y Meiwes cumplió exactamente lo que prometió: mató y consumió a su víctima. Este caso estremeció el mundo entero no solo por su brutalidad, sino por las implicaciones legales y éticas que conlleva. ¿Puede un asesinato ser consensuado? Fue uno de los primeros casos criminales en los que la policía tuvo que enfrentar la nueva realidad del Internet profundo y los foros de fetichismos extremos. Acompáñame a conocer más detalles sobre el caso. Soy Yaro, de Estación Real Terror. Comenzamos. Armin Meiwes es un hombre alemán nacido en 1961, conocido internacionalmente como el caníbal de Rothenburg. Su caso estremeció al mundo entero por ser uno de los primeros asesinatos con consentimiento registrado públicamente, y porque combina el canibalismo, el fetichismo y el uso del Internet profundo. Armin nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania Occidental. Creció en Rothenburg, un pueblo pequeño y tranquilo. Desde pequeño vivió una infancia solitaria y emocionalmente inestable. Su padre, Waltraud Meiwes, fue un oficial militar retirado que abandonó a la familia cuando él tenía tan solo 8 años de edad, y sus dos medios hermanos mayores también se fueron poco tiempo después. Esto dejó a Armin solo con su madre, Waltraud Meiwes, una mujer estricta y posesiva que lo sobreprotegía en exceso. Tras la separación de sus padres, Armin se quedó solo con su madre en una mansión antigua de Rothenburg, una casa grande pero lúgubre y que lo limitaba socialmente. Waltraud era una mujer sobreprotectora y autoritaria, que nunca le permitió tener amigos ni interacción libre con otros niños. Incluso se sabe que lo vestía con ropa que se consideraba infantil aún él siendo un adolescente. Desarrolló un fuerte complejo de abandono y debido a su vida en aislamiento social, para poder combatir su soledad inventó un amigo imaginario al que llamaba Frankie, con quien compartía pensamientos y fantasías. Frankie era una especie de hermano ideal, alguien que nunca lo dejaría, algo simbólicamente opuesto a su padre y a sus hermanastros que lo abandonaron. Armin relató en su juicio que Frankie era quien le hablaba cuando él tenía pensamientos oscuros, y con él compartía la fantasía sobre controlar, poseer y devorar a quienes quería que se quedaran con él para siempre. Desde niño comenzó a interesarse por cuentos de hadas macabros como Hansel y Gretel y por fantasías de canibalismo, aunque nunca actuó sobre ellas en esa etapa. Él declararía, en su juicio, que la idea de comer a alguien para que viva dentro de él lo impactó desde que escuchó esos cuentos. En su perturbada mente infantil, la idea de comer a otro ser humano era un acto de amor perpetuo. Significaba la unión que no podía romperse. Es por eso que, según sus propias declaraciones, desde los 12 años él deseaba tener un hermano, como Frankie, y comérselo para unirse con él para siempre. Durante el juicio, los psiquiatras forenses determinaron que Meiwes sufría una forma severa de parafilia, canibalismo erótico con raíces en abandono infantil y trastorno de apego. Él, a diferencia de tantos otros casos, no presentaba psicosis ni esquizofrenia. Es decir, que perfectamente sabía lo que hacía, pero su motivación estaba impulsada por la necesidad emocional de fusionarse. Aunque estas ideas nunca salieron a la luz, lo acompañaron durante décadas. En la escuela, sus compañeros lo veían como un chico invisible, callado, extraño, pero inofensivo. Varias entrevistas en medios alemanes posteriores al caso recogieron testimonios de personas que lo conocieron en su juventud, en los cuales describen a Armin Meiwes como uno más. Vestía con sobriedad, saludaba a los vecinos, hacía sus compras como cualquier otro, pero 3 adjetivos resaltan de entre todos los testimonios: callado, solitario y apegado a su madre. Trabajaba como técnico informático en una empresa de tecnología en Kassel, donde sus compañeros de trabajo lo describen como eficiente, correcto, educado. Nunca se metía en problemas, nunca levantaba la voz. Su formación era modesta, estudios técnicos, un paso por el servicio militar obligado, del cual salió sin incidentes, y una vida laboral discreta pero estable. No tenía antecedentes penales, ni se le conocían adicciones ni conductas violentas, no bebía, no fumaba. En apariencia, era el tipo de personas que cualquiera confiaría para cuidar su casa o reparar un computador. Pero detrás de esa imagen pulcra había otra historia. Debido a que era extremadamente reservado, no hay mucha información sobre su vida personal. Se sabe que nunca estuvo casado, ni se le conocieron relaciones amorosas estables.
Algunas fuentes indican que tuvo interacciones ocasionales con hombres, ya que se identificaba como homosexual o bisexual, pero no mantenía relaciones duraderas. Su inseguridad emocional y la dependencia materna fueron obstáculos importantes para conectar con otras personas. Psicológicamente parecía incapaz de tener vínculos afectivos saludables. Eso reforzó su idea de que solo consumiendo a alguien podría retenerlo para siempre. Fue hasta los años 90 cuando su mundo dio un giro. Descubrió los foros de fetiches extremos, especialmente uno llamado The Cannibal Coffee, donde otros compartían sus fantasías de canibalismo. Con esto, él confirmó que no estaba solo, lo que validó sus pensamientos y lo empujó a pasar de la fantasía al acto real. No sería sino hasta el año 2001 cuando en un rincón oscuro de la red, en un foro llamado The Cannibal Coffee, Armin Meiwes, bajo el seudónimo de Frankie, publicó un mensaje perturbador. El 6 de marzo, con absoluta frialdad y cortesía alemana, escribió: "Busco un joven apuesto, entre 18 y 30 años, que desee ser asesinado y devorado. Te garantizaré una muerte indolora. Serás parte de mí para siempre". Recibió decenas de respuestas. La mayoría eran fantasías extremas, pero hubo una que no lo era. Un hombre llamado Bernd Jürgen Brandes, de 43 años, respondió con una afirmación escalofriante: Quiero que comas. Brandes no era cualquier persona. Era un ingeniero informático de Berlín. Tenía una carrera profesional estable, pero detrás de su vida pública arrastraba una historia de traumas. Su pareja lo había abandonado tiempo atrás y se sabía que sufría trastornos de identidad, baja autoestima y probablemente parafilias autodestructivas. Tras varios correos electrónicos explícitos, acordaron reunirse. La cita fue el 9 de marzo de 2001 en la casa de Meiwes en Rothenburg. Brandes viajó en tren desde Berlín. Llevaba consigo tranquilizantes y una botella de licor. Sabía exactamente a lo que iba. Lo que sucedió esa noche quedó registrado en un video, una grabación de más de 4 horas de duración, jamás publicada por su perturbador contenido. Fue presentada como prueba en el juicio. En ella, ambos hombres aparecen conversando tranquilamente, bebiendo y luego llevando a cabo el acuerdo. Primero, Brandes se desviste voluntariamente. Luego le pide a Meiwes que le ampute el pene. La mutilación es grabada. Brandes intenta comer un trozo crudo del miembro cercenado, pero lo escupe. Sangra profundamente. Meiwes lo lleva a la bañera para que se desangre y más tarde lo traslada a la cama. Le lee un libro de ciencia ficción mientras el hombre se encuentra débil pero consciente. Finalmente, tras horas de agonía, Meiwes lo asesina de forma suave, como él mismo lo describió. Lo apuñala en la garganta, asegurándose de que no sufra. Entre ambos no existió un contrato legal, pero sí un acuerdo verbal explícito. En algunos correos, Brandes incluso expresó su deseo de ser grabado para que quedara constancia de su consentimiento. La defensa usaría esto como un argumento clave durante el juicio. Durante los siguientes días, Meiwes desmembró el cuerpo, lo almacenó en su congelador y consumió carne humana durante varios meses. Cocinaba con especias y vino. Llevaba un control del peso y de cada porción. Lo que Meiwes nunca imaginó fue que la necesidad de compartir su experiencia lo llevaría a publicar más mensajes en el foro. Y así, un internauta anónimo, alarmado por sus descripciones, alertó a la policía. La historia del caníbal de Rothenburg apenas comenzaba a salir a la luz, pero la víctima ya había elegido su destino. En 2002, en una habitación de techos altos y cortinas gruesas, los agentes de la policía alemana entraron con una orden de cateo. Lo que encontraron ahí no era una escena de un crimen. Era el archivo privado de una mente meticulosa, perturbada y hasta ese momento completamente funcional. Todo comenzó cuando un joven austriaco habitual a los foros de fetiches extremos leyó un nuevo mensaje publicado en The Cannibal Coffee. El contenido le parecía demasiado real, demasiado gráfico. Se alarmó. Contactó a la policía de Kassel y entregó capturas de pantalla. El usuario detrás del mensaje usaba el nombre de Frankie y describía con detalles minuciosos cómo había consumido carne humana y buscaba hacerlo de nuevo. Mediante el rastreo digital, las autoridades llegaron a la dirección de Rothenburg. Allí vivía Armin Meiwes, técnico informático vecino ejemplar sin antecedentes. El 10 de diciembre del 2002 lo arrestaron y en su casa descubrieron el infierno. En el congelador de la cocina, los agentes encontraron más de 20 kilos de carne humana envueltos en papel aluminio, etiquetados con fecha y nombres de cortes. Hombro, lomo, filete superior, como si fueran piezas de res de una carnicería. En su computadora personal hallaron la grabación completa del asesinato de Bernd Brandes. Más de 4 horas de metraje que documentaban no solo el crimen, sino la voluntad de la víctima. También había correos electrónicos, chats y una extensa colección de pornografía caníbal, necrofilia y desmembramiento.
La fiscalía quedó horrorizada, pero también desconcertada, porque todo apuntaba a que la víctima consintió su propia muerte, y eso abría una grieta legal. El apodo surge directamente del impacto mediático del caso, Caníbal de Rotenburg. En Alemania se popularizó durante el arresto, pues era una figura absolutamente inesperada, un hombre común, de un pueblo pequeño, que se convirtió en protagonista de uno de los crímenes más extraños jamás registrados. El juicio comenzó el 3 de diciembre del año 2003, en la ciudad de Kassel. Bajo la cobertura mediática internacional, la Alemania entera se paralizó, no por un asesino serial, sino por el dilema: ¿es legal matar y comerse a alguien si esa persona lo desea? Meiwis vestía con una camisa blanca, su rostro era sereno y confesó todo con una calma gélida. No negó nada, habló con naturalidad, como si estuviera describiendo una receta de cocina. Dijo que no era un asesino, que Brandes había consentido todo, incluso había insistido, y que su intención nunca fue matar sino cumplir el deseo de otro ser humano de forma amorosa. La defensa sostuvo esta línea: Brandes era un adulto, consciente de su decisión. Nadie lo obligó. Meiwis solo ejecutó un acto pactado entre dos individuos, mostrando las capturas de chats donde Brandes le decía: he estado esperando esto toda mi vida. Por favor, come. Es el mayor deseo que tengo. Si me matas, hazlo con cuidado. Quiero sentirme vivo cuando suceda. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el consentimiento no puede ser legalmente válido cuando la consecuencia es la muerte. Citaron el artículo 216 del Código Penal alemán, que establece: quien mata a otro a petición expresa de la víctima será castigado hasta con 5 años de prisión. Pero aquí venía la complejidad: si el tribunal lo condenaba por homicidio con consentimiento, la pena sería leve. Pero si demostraba motivo sexual o sádico, entonces se trataba de un asesinato con premeditación, penado con cadena perpetua. Para esto, se llamó a 3 psiquiatras forenses. Uno de ellos, el Dr. Klaus Becher, explicó que Meiwis sufría una parafilia llamada verofilia o canibalismo erótico, es decir, obtenía placer sexual del acto de devorar simbólicamente o literalmente a una persona. Además, señaló rasgos de trastorno narcisista y esquizoide. Aunque todos coincidieron que era totalmente imputable, sabía lo que hacía, planificó cada paso y entendía las consecuencias. Sobre Brandes, los forenses revelaron algo más perturbador. El hombre tenía antecedentes de autoagresión, consumo de drogas y deseos suicidas. En su historial médico había registros de que había querido amputarse el pene años atrás. También fue diagnosticado de manera informal con un trastorno límite de la personalidad. Durante el juicio se proyectaron partes de la grabación. Los jueces vieron las imágenes. No se permitió el acceso al público en esta sección por su contenido extremadamente gráfico. Un reportero alemán que tuvo acceso al video lo describió como lo más perturbador que ha visto en su vida, no por la sangre, sino por la calma en la que todo sucedía. El 30 de enero del año 2004, el tribunal dictó sentencia. Armin Meiwis fue hallado culpable por homicidio por solicitud de la víctima. La condena era 8 años y medio de prisión. La sociedad reaccionó con indignación. Muchos consideraron que esta sentencia era demasiado benigna. Un hombre había sido asesinado y comido, con video incluido. ¿Solo 8 años? Ante la presión pública, el caso se apeló y fue reabierto en el año 2005. En el nuevo juicio, se le reclasificó el crimen como asesinato con motivación sexual y fines de satisfacción personal, lo que permitió aplicar una condena mucho más severa. El 10 de mayo del año 2006, el juez dictó sentencia final. La vida humana no puede ser negociada, ni consumida ni destruida voluntariamente como si fuera una propiedad. Usted, señor Meiwis, planificó y ejecutó un acto que atentó contra los principios más básicos de la dignidad humana. No es solo el canibalismo, es el uso del cuerpo como objeto, es la destrucción ritual de una persona. Por ello, este tribunal lo condena a cadena perpetua. Meiwis fue trasladado a una prisión de alta seguridad en Kassel. Allí permanece desde entonces. En entrevistas posteriores ha declarado que se arrepiente y que ya no tiene deseos caníbales. Hoy es parte del programa de reinserción social de la prisión y ha leído la Biblia muchas veces. Dice haber cambiado, pero nunca ha pedido perdón públicamente. Su caso dio origen a 3 películas, varios documentales como Entrevista con el caníbal de 2007. Fue publicado como un caso con imágenes reales y declaraciones del propio Meiwis. Se han escrito más de una docena de libros, entre ellos El caníbal de Louis Jones y la polémica película Grimlaub de 2006, protagonizada por Kerry Russell, que fue prohibida en Alemania durante un tiempo, además de estudios académicos sobre psicología criminal y canibalismo que citan su caso como un ejemplo extremo.
Hay algo en el caso de Armin Meiwes que hiela la sangre más allá del crimen. No fue un acto impulsivo, ni una escena de película de terror, ni el delirio de un asesino múltiple. Fue un acuerdo, pactado, grabado, conversado y ejecutado. No hubo persecución, ni gritos o resistencia, solo una decisión enfermiza de dos adultos y un acto que parece burlar todos nuestros códigos morales. ¿Puede alguien ofrecerse como sacrificio? ¿Puede un crimen dejar de ser crimen si la víctima lo desea? ¿Hasta dónde puede llegar el consentimiento realmente? Esto no solo es un caso policial, es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué sucede cuando las perversiones se encuentran con la tecnología, cuando el aislamiento emocional se transforma en una forma de búsqueda y cuando las fantasías más profundas se encuentran con el eco en internet. Y quizás eso sea lo más aterrador de todo, el monstruo que llevaba una máscara, sonreía y decía, no hice nada sin permiso. Porque el horror, el verdadero horror, a veces es más tangible de lo que nos imaginamos. Gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios si ya conocías este caso. Y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso nos ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Real a Terror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.